El hombre le teme al tiempo. El tiempo le teme a las pirámides. Egipto, país de África famoso por su civilización antigua y sus monumentos tales como las pirámides, la Gran Esfinge, el Temple de Karnak y el Valle de los Reyes. En la meseta de Giza nos encontramos con la más antigua de las 7 maravillas del mundo y única que aún perdura. Además de ser la mayor de las pirámides de Egipto, la Gran Pirámide de Keops, hecha en su totalidad de piedra caliza, con una longitud de 232 metros de lado, un peso de 2.500.000 toneladas, 137 metros de alto y 212 escalones. Conforman así el objeto de nuestro enigma o dilema. La hipótesis que vamos a presentar a continuación es de una lógica tan sencilla que cuando el mundo la conozca, la va a negar por fácil, por posible, por replicable y por creer que con ella el misterio egipcio se termina. Amalia Frontini, una museóloga, experta en egiptología y en traducción de jeroglíficos egipcios, y Edmundo Ashkar, un doctor de medicina que se formó en física y matemática en el MIT, desean compartir este trabajo con ustedes, para curiosidad de toda la humanidad. A continuación, trataremos de mostrar paso a paso que los egipcios no construyeron la Gran Pirámide en base a bloques separados, sino a base de una formación rocosa de la meseta ya existente. Al igual que todas las tumbas y templos egipcios, la Gran Pirámide fue esculpida y tallada en la mismísima roca viva, aprovechando una elevación de piedra caliza que solo esperaba ser modelada por el adiestrado cincel egipcio. Observamos que la pirámide de Unis, quinta dinastía, está realizada en una sola pieza tallada en la roca viva. Abu Simbel fue íntegramente tallado. El Valle de los Reyes es un cementerio de hipogeos íntegramente tallados en la roca viva. La ciudad de Petra, en Jordania, es una simple continuación de una técnica hartamente conocida por el mundo antiguo. Tal vez todo Egipto es una gran piedra tallada. ¿Por qué los palacios nunca fueron de piedra y por qué las casas reales y las de los habitantes comunes fueron de adobe? ¿Por qué las piedras no se cayeron? ¿No será que están encajadas naturalmente? ¿Cómo nivelaron la meseta de manera tan perfecta? ¿Será porque estaba nivelada? Desde el punto de vista científico, es imposible que la humanidad haya desafiado las leyes de la gravedad 3 millones de veces, una por cada tonelada que pesa la pirámide. Porque no existía en la antigüedad, hace 4.640 años, era imposible desafiar la ley de la gravedad para poder subir bloques a un tercer nivel, a un cuarto nivel, a un quinto nivel. Razón por la cual esta teoría basa su accionar en que la pirámide no es un enigma, la pirámide es un dilema. Di significa dos y lema es una propuesta. El material de la pirámide es la piedra caliza, existente en todo el Oriente Medio. Ustedes pueden viajar por el Oriente Medio y van a encontrar verdaderos estratos de piedra caliza con formato cónico. Así que la preimagen la tenemos. Numerosos organismos, ostras, conchillas, caracoles, utilizan el carbonato de calcio para construir su esqueleto mineral. Tras la muerte de esos organismos, se produce la acumulación de esos restos minerales en cantidades tales que llegan a constituir sedimentos que son el origen de la gran mayoría de las calizas existentes. La piedra caliza tiene una propiedad fundamental, es la dureza relativa al material. La dureza de la piedra caliza es de grado 3 en la escala de Mohs, la escala de dureza. Vale decir que pareció la del talco, más todavía. Ahora, ¿cómo obtenemos esa pirámide? La egiptología no acudió a su hermana o a su prima científica, que es la geología. Porque si la pirámide está hecha de piedra caliza, ¿cómo a ningún egiptólogo se le ocurrió investigar qué es la piedra caliza? Y cuando uno advierte que la piedra caliza es un mar de arena que se secó, me encuentro que la piedra caliza, cuando la parto y la corto, siempre se va a romper en línea recta. Se rompe en línea recta, horizontal, vertical, oblicua, pero siempre en línea recta, porque esto tiene que ver
con la forma en que la naturaleza a lo largo de millones de años ha creado esos niveles de piedra caliza. Son distintos estratos de miles de millones de animales microscópicos, o tal vez un poco más grandes también, que se van muriendo y se van depositando, el agua se evapora y entonces va almacenándose esos detritus, haciendo hiladas por debajo del mar, hiladas que luego van a conformar las famosas canteras de piedra caliza. Y estas hiladas son de distintas alturas, con lo cual ahí uno empieza a comparar por qué la pirámide de Keops tiene distintos escalones con distintas medidas. ¿Por qué? Porque aparentemente la pirámide ha sido una montaña, una formación rocosa, tal vez de forma cónica incluso, de piedra caliza que se fue conformando con distintos estadios de distintas dimensiones, de distintas alturas. Y que simplemente, picándola desde arriba y hacia abajo, uno advierte que uno rompe la piedra caliza que está en la cima de esta montaña o de esta meseta, y cuando uno rompe la piedra caliza se rompe exactamente hasta el estrato de abajo. Y una cosa interesante de la piedra caliza es que precisamente como se conformó por napas horizontales, cuando yo la golpeo para querer partirla, siempre se va a partir en línea recta, vertical, horizontal, oblicua, pero en línea recta. Una de las cosas interesantes que la geología nos enseña es que al lado de los desiertos, la piedra caliza tiene un comportamiento muy especial. Afloran espontáneamente en forma de cubos, afloran espontáneamente sin estar unidos a ninguna formación rocosa que tenga que ver con una cadena de piedras. ¿Por qué? Porque las grandes piedras en el mundo tienen dos grandes clasificaciones, o son volcánicas o son sedimentarias. Y dentro de las piedras sedimentarias, la piedra caliza es una piedra muy especial que incluso cuando uno mira los atlas que nos enseñan lo que es la piedra caliza, o cuando uno asiste a las canteras de piedra caliza de donde se saca el cemento, como pasa en Egipto. Egipto es una gran cantera de piedra caliza para fabricar el cemento que importa Europa. Cuando uno asiste a estas canteras se da cuenta que la piedra caliza se rompe espontáneamente adentro de la montaña en forma de cubos. Los bloques de la pirámide no son cubos perfectos. Entonces, una de las preguntas que el investigador se tiene que hacer es ¿por qué esta gente que ha tallado maravillas como el templo de Abu Simbel, que ha tallado maravillas como el templo de Hatshepsut, o colosos que miden 20 metros de altura con forma humana, ¿por qué no hicieron cubos si es que los trajeron de una cantera cercana? ¿Por qué no hicieron cubos fáciles de transportar y con medidas idénticas? Desde el punto de vista de verosimilitudes, es poco probable, por la cantidad de dificultades que tiene, ajustar 6 caras de cada uno de los bloques. En cambio, es mucho más fácil pensar que estos han sido estratos que uno iba rompiendo al otro por razones de peso. Porque todos los paralelepípedos que forman parte de la construcción de la pirámide tienen medidas distintas. Al punto tal que encuentro bloques en la hilada 64 que pesan 70 toneladas. A punto tal que encuentro bloques en hiladas superiores que tienen formas de obelisco. Al punto tal que no encuentro bloques que tienen aristas rectas, sino que parece que estuvieran mal dibujados. Pero eso sí, la pirámide tiene algo en su concepción de construcción que no tiene parangón con nada, y que es la diferencia o la relación perfecta que hay entre la pisada de cada escalón y la altura. Yo veo una perfección de un triángulo isósceles perfecto desde lejos, porque hay una proporción que se mantiene permanentemente escalón por escalón, y que consiste en que la pisada de cada escalón es la 3/4 parte de esta altura. Y si yo tengo un escalón
mucho más grande, la altura es mucho más grande, siempre guardando esa proporción de la 3/4 parte respecto de la altura. En las distintas hiladas, en las 202 hiladas o pisos que tiene la pirámide, yo voy a advertir que voy a tener cubos externos de distintos tamaños, con distintas medidas, con distintas alturas, con distintas dimensiones, con distintos largos. Voy a advertir que toda la pirámide es perfecta, pero mirándola al lado, estando a medio metro, estos bloques que aparentemente tendrían que ser perfectos e idénticos no existen. Es evidente que cuando el visitante acude a Egipto y desde lejos ve los bloques y los ve perfectos, a medida que se acerca se va a dar cuenta que los bloques son totalmente imperfectos, que no son cubos, que no son paralelepípedos idénticos y que ni siquiera están cortados con la simetría que me tendría que dar un plano de frente, planos de perfil, planos desde arriba, correctos y perfectos. Los bloques están uno al lado del otro, pero yo voy a ver que tengo hendiduras de 2 milímetros, de 3, de 5, a veces hasta de 20 centímetros de un bloque al lado del otro. ¿Por qué? Porque esos bloques en realidad son falsos bloques, es la propia montaña que ha sido esculpida desde arriba y para abajo y que las inclemencias del tiempo han tenido en ella su accionar. Existen antecedentes de que los egipcios transportaron enormes estatuas de piedra, y así lo atestiguan algunas pinturas que muestran la forma con que se movieron algunas esculturas de gran porte. Hay una imagen fantástica de un coloso que mide 20 metros, en donde 172 hombres, arriba de un trineo gigantesco, con miles de sogas y tirando lubricante sobre un piso realizado especialmente para transportar este coloso, transportan una sola piedra de un coloso, mientras que la pirámide de Keops tiene cientos de estas piedras enormes de más de 30, 40, 50 y 80 toneladas de peso. El transporte de ese coloso fue tan único que quedó dibujado y quedó registrado en un fresco de una de las tumbas. ¿Por qué? Porque fue una excepción. Nosotros no decimos que los egipcios no sabían tallar, transportar o subir una piedra, pero no 3 millones de veces. La pirámide es un macizo que cuenta con una sola entrada, la de Al-Mamun, que se la hizo coincidir con el pasaje ascendente, descendente y la gran galería dentro de la pirámide. Cuando observamos la galería, vemos un techo en voladizo y paredes sin bloques. Cuando nosotros entramos a la Gran Pirámide y vemos la Gran Galería, observamos que ese techo en voladizo en realidad es un solo bloque, donde por dentro no se encuentra ni una más mínima lastimadura que nos indique ni siquiera el intersticio que va formando el estrato con que la montaña se formó. La pirámide comunica el exterior con el interior mediante 4 canales que aparentan ser conductos de ventilación. Los 2 más cercanos a la base parten desde la cámara de la reina y desembocan en el exterior a 53 metros de altura. Los 2 más altos parten desde la cámara del rey y llegan al exterior a 71 metros de altura. El Instituto Arqueológico Alemán de El Cairo, conjuntamente con el Servicio de Antigüedades de Egipto, introdujeron un pequeño robot a control remoto con video por los canales de ventilación de la Gran Pirámide. Cuando en el año 2004 se colocaron en los canales de ventilación unos pequeños robots para que accedan a través de los llamados pasadizos de respiración, durante 17 metros el robot entró y la pirámide demostró que no tiene bloques, que es maciza. ¿Por qué? Porque es una montaña compacta. Y no solo estos robots atraviesan en esta documental que salió al mundo a través de un canal documentalista muy famoso, salió en vivo y en directo, en tiempo real, en todas las grandes capitales y ciudades del mundo,
Más de 1.500 millones de personas advirtieron sin darse cuenta que el robot caminaba por una montaña. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo entro a recintos de piedra caliza y logro pulir ese recinto, ¿lo pulo con qué? Con otra piedra, lo pulo. Lo que asoma a lo largo de la pared son los sutiles hilos que la naturaleza creó cuando hizo la piedra caliza. Entre capa y capa de bloques no entra una hoja de afeitar. La piedra por debajo del nivel en Giza tiene la misma composición que la piedra dentro de la pirámide. Nosotros podemos observar que la pirámide de Keops adentro tiene pasadizos y ha sido ahuecada por el hombre. Pero cuando nosotros vemos la pirámide de Miserinos, por arriba de la línea de mesetas, la pirámide de Miserinos es maciza, absolutamente maciza. No tiene ninguna entrada, no es un mausoleo, no es un cenotafio, no guarda féretro, no tiene absolutamente nada. Es una pirámide maciza. Sin embargo, los pasadizos se encuentran por debajo de la línea de meseta. Cuando caminamos por esos pasadizos y por esas salas, advertimos que cuando entramos a la cámara mortuoria de Miserinos, que tiene un techo de bóveda de cañón, tiene hilos sutiles que parecen bloques, que en realidad son los hilos sutiles que la naturaleza deja cuando forma los estratos de piedra caliza. ¿A quién se le va a ocurrir elevar bloques por debajo de la línea de meseta? La Gran Pirámide se construyó con la sombra que proyecta el sol en determinadas horas. Nosotros los investigadores creemos que los egipcios hicieron la pirámide a partir de una meseta en donde, clavando una estaca, observaron el comportamiento del sol. Ellos conocían perfectamente bien que cuando la punta de esa estaca dibujaba en el piso una línea recta, estaban en presencia de alguno de los dos equinoccios. Y a partir de ahí sabían que esa línea recta separaba el norte del sur y la perpendicular de 90 grados iba a separar el este del oeste. A partir de ese cuadrado primigenio se crea la semilla germinal del primer escalón que dará lugar a toda la construcción de la pirámide. ¿En qué momento se produce la sombra útil? Sobre el momento del equinoccio. El equinoccio tiene 12 equinoccios del año, donde esa sombra es una línea recta. Siendo una línea recta ya tenemos un punto de apoyo para orientar. La orientación de la línea recta esa, con los parámetros que nosotros hicimos actuales, no es de norte a sur, es de este a oeste, porque el sol sale del este y se pone del oeste. Y en ese movimiento, durante el día del equinoccio, se produce una línea recta en el piso. De esta manera, teniendo yo una línea recta para comenzar a hacer algo, voy a hacer un cuadrado y luego tallarlo. Y el formato se basa en el triángulo de Pitágoras, y que para ellos fue reconocido a través de un papiro de Rin, que describió Ames, a punto tal que el papiro de Ames, describiendo estas matemáticas, fue una copia de otro papiro que existió antes de la pirámide de Keops. Vale decir que la pirámide estaba utilizando un conocimiento geométrico desde mucho tiempo atrás. Para poder obtener la 3/4 parte de la pisada del escalón siguiente, se tomaba con una soga la altura del escalón, se doblaba la soga en 4 y esa medida se la transportaba 3 veces sobre el futuro escalón, esperando que la sombra del escalón anterior pasara por ese punto. ¿Qué probabilidades tiene que el triángulo de Ames sea el precursor de todo plan de construcción de cualquiera de las pirámides en Egipto? Nadie puede negarlo porque hay 100 pirámides que tienen 52 grados.
Hay un fenómeno muy importante que se da a la altura de Giza y que es lo que hizo que estas pirámides sean tan excelsas. Si uno viaja y va mucho más al norte de la zona de Giza, donde está Keops, Kefren y Micerino, va a advertir que las pendientes de las pirámides tienen laterales más suaves, más laxos. Uno llega a la zona de Giza y va a advertir que la pirámide tiene 52 grados de inclinación en cada una de sus caras. Y cuando uno va al sur de Egipto y visita las pirámides meroíticas en la zona del Sudán, va a advertir que las pirámides son terriblemente puntudas. Esto tiene que ver con la latitud en donde se encuentran cada una de estas pirámides. ¿Por qué? Porque la pendiente de la pirámide es evidente que tiene que ver con la inclinación de la Tierra y cómo el sol a través de sus rayos pega a través de sus laderas. Esto es lo que va a demostrar que la pendiente de la pirámide tiene entre 52 y 54 grados porque es la pendiente de un triángulo 3-4-5. Y esto se da porque si nosotros sumáramos la inclinación del eje de la Tierra, que es de 23 grados y medio, y le sumamos la latitud en donde se encuentra cualquier pirámide, cualquier latitud se la sumo a la inclinación de la Tierra y me va a dar el ángulo de la pendiente con que la pirámide fue construida. ¿Por qué comenzar el primer peldaño abajo si lo puedo comenzar arriba? La talla de la base superior comenzó y con toda facilidad y pulcritud. Los restos y escombros de la talla se hicieron rodar ladera abajo. Nosotros hicimos algunas pruebas tratando de rayar con el cobre y era fácil de obtener, de utilizar un estilete de cobre y golpearlo con un mazo de madera. O si no, utilizando el estilete para rayar la piedra caliza, se pudo de una manera o bien tallarla en tierra y luego levantarla, pero no podía levantar porque no tenía máquina, así que no me queda más remedio que aceptar que la pirámide fue tallada de arriba hacia abajo. Y además tenemos los argumentos paralelos para decir que es así. Una cosa muy simpática y que ningún egiptólogo advirtió es que es evidente que la pirámide fue construida a partir de una meseta y que la meseta arriba, por supuesto, era plana y que la pirámide jamás tuvo lo que conocemos como piramidión. La punta de arriba de un obelisco se denomina piramidión. ¿Y por qué decimos esto? Porque si nosotros miramos las imágenes de los jeroglíficos antiguos, cada vez que alguien dibuja una pirámide en jeroglífico, el dibujo jeroglífico, aparece una formación en donde arriba termina derechita y se nota que el piramidión es agregado a través de un dibujo. Y cuando nosotros observamos, por ejemplo, los dibujos jeroglíficos que tienen que ver con la arquitectura egipcia, también aparece la pirámide y arriba se le agrega un triangulito porque el piramidión es agregado. Solamente en los obeliscos el piramidión no es agregado, porque fue tallado con el piramidión incluido, pero en otras piedras mucho más duras. Heródoto, llamado el primer historiador, hacía periodismo. Era un caminante y en una de las tantas veces que fue a Egipto hizo una descripción de cómo fue hecha la pirámide de Keops. Según Heródoto, se utilizaron maquinarias que nunca fueron encontradas hasta ahora. Heródoto fue el primer historiador que nos hizo creer que la Gran Pirámide fue construida con máquinas elevadoras, peldaño por peldaño, desde abajo hacia arriba, con miles de obreros y durante 20 años. Si no podemos explicar cómo fueron elevadas las piedras de varios pesos y varias toneladas porque no teníamos las herramientas necesarias, ¿por qué voy a seguir insistiendo de que fueron construidas? Pero aún suponiendo que los caminos de madera existieron, que las maderas no fueron motivo de dificultad, que los bloques se transportaron sobre trineos o sin ellos. En las cuestas abajo, la pendiente favorece la caída gravitacional provocando el rodamiento incontenido del bloque.
Desde la física es prácticamente imposible. Los escritos del griego Heródoto provocaron confusión durante milenios. El punto central de toda historieta con Heródoto es que no es fiable, porque la fuente de la investigación histórica que estaba haciendo tenía 2000 años de antigüedad. Que nadie puede contar lo que ocurrió en la antigüedad. El terreno, hoy científicamente eso no tendría ningún valor porque no hay nada concreto. ¿Pudo una obra de acarreo tan formidable no dejar rastros? Hay una cosa muy digna de tener en cuenta. Heródoto llega 5 siglos, 4 siglos, 3 siglos antes de Cristo. Y las pirámides fueron hechas 2600 años antes de Cristo. Entre la construcción de la pirámide y el relato de Heródoto pasaron más de 1500 años. Por lo tanto, esa verdad que los egipcios le cuentan no tiene por qué ser la verdad. Cuando observamos la Gran Pirámide, vemos una serie de bloques rectangulares superpuestos, que dan la sensación de una gran escalera por acumulación de pisos peldaño por peldaño. No existen evidencias arqueológicas de la logística que, de haber existido, hubiera dejado la huella para mover bloques de 2 a 15 toneladas. No tenía máquinas. Los egipcios, si las tenían, nunca aparecieron pruebas de que hayan sido utilizados aparejos, cabrestantes, andamios, nada de eso existió. Según la iconografía y los ideogramas jeroglíficos, los egipcios antiguos conocían plomadas, escuadras, masas, picos, cuñas, escaleras, andamios y sogas. La egiptología tradicional nos dice y nos cuenta que la pirámide pudo haber sido hecha a través de una rampa única. Si la rampa única fue hecha sobre la cara sur de la pirámide, que es la única cara por la que pudo haber sido hecha, porque en la cara norte la meseta cae a pico y desde ahí no se pudo haber levantado ningún bloque, para poder llevar estos bloques hasta este lugar, esta rampa tendría que haber tenido 1500 metros de extensión, entre 1500 y 1800 metros de extensión. Porque tengo que ir subiendo los bloques hilada por hilada. Tengo que tener una pequeña rampa que me lleve los bloques hacia la primera hilada. Una vez que la resolví, tengo que extender mi rampa para llevarla hasta la segunda hilada, que a su vez me limita porque me da un ángulo mucho más grande para poder seguir a la segunda hilada, y así sucesivamente hasta llegar a la hilada 202. Con lo cual esa rampa tiene que tener una dimensión de aproximadamente 1500 metros. Es imposible, haciéndolo ahora y con métodos actuales, elevar un bloque de piedra caliza de una sola tonelada a más de 5 grados de pendiente. ¿Por qué? Por la fricción del piso, por la cantidad de hombres que necesito. Y entonces, si ese esfuerzo lo multiplico por las 3 millones de toneladas de piedras que la pirámide tiene, es una tarea titánica que tendría que haber dejado algún resabio. Semejante epopeya no pudo habernos dejado el resabio de la rampa única, que sería tan importante como construcción como la propia pirámide. Si la pirámide hubiera sido construida bloque a bloque y desde abajo hacia arriba, hubiera perdido su estabilidad. A 400 kilómetros del Cairo, en Luxor, se aprecian 2 grandes colosos que la egiptología reconoció fueron tallados en un solo bloque de piedra caliza. Podemos observar que el coloso de la derecha presenta fracturas en forma de cubos por acción del tiempo y factores climáticos. ¿Cómo es posible que presente cubos cuando está tallado en un bloque único? La pirámide no se derrumbó porque fue construida al revés de lo que hasta ahora se creyó, desde arriba y hacia abajo en una estructura maciza. Tiene la apariencia de ser la acumulación de bloques superpuestos. Solamente porque su tallado es milenario y porque se encuentra en una meseta de características eólicas muy intensas. A nadie se le ocurre pensar que a lo largo de 4600 años, una montaña de piedra caliza que fue esculpida está a la intemperie,
sufriendo lo que se llama la amplitud térmica, en donde en las zonas alrededor del desierto puedo llegar a tener 40, 50, 55 grados de calor a lo largo del día, y de noche un frío terrible, al punto de que en invierno esta amplitud térmica llega hasta los 10 grados bajo cero. La pirámide de Keops, la de Kefren, son pirámides casi gemelas. Tienen el mismo comportamiento. Uno los mira, tiene rasgaduras igual, tiene alguno que otro desmoronamiento. Eso simplemente que estando sometido a la intemperie, ese grupo de piedra que está allí es más blando, un poquito más blando, se ha roto alguna, se ha producido alguna fisura que hizo que los dos planos de esquina que hay allí se vencieran, y entonces no rompen la idea de que esto ha sido antes una cosa bien consolidada. Entonces, esto que se llama fatiga de los materiales, un lugar donde hay terremotos y un lugar que tiene una característica muy especial, que tiene a lo largo del año 3 vientos terribles: el viento Simum, el Hamsin y las estribaciones del viento Morocco. Estos granitos de arena de los vientos quedan guardados adentro de cualquier grieta o intersticio. De noche una gota de agua o de rocío se congela y esa gota de agua funciona como una cuña que va a partir la piedra. Y ese es el por qué nosotros vemos los escalones, simplemente por el paso del tiempo y la fatiga de los materiales. Y a pesar de que la Gran Pirámide guardó celosamente el secreto de su construcción, nosotros sí creemos que para crearla no hubo necesidad de transportar piedra. No hubo cortes de bloques desde ninguna cantera. Nadie trasladó moles de caliza. Y no se subieron bloques para construir la grandeza de Keops. Hay algo que sorprende muchísimo. Todos decimos que Keops es el dueño de esta Gran Pirámide, y así lo llamamos porque Keops es el nombre griego de un faraón egipcio que en verdad se llamaba Jufu. Y la egiptología y los traductores de jeroglíficos y la historia y la arqueología dice Keops o dice Jufu, pero sin decir qué significa Jufu. Nadie hasta ahora ha sabido traducir el nombre del monarca Jufu, conocido como Keops para los griegos. Se lo puede deducir, y los traductores de jeroglíficos lo hacen, a partir de que el nombre Jufu, yo tomo Ju, que es una H exhalada, y para los griegos en su fonética era una K con una H. Toda representación de una K con una H tiene el sonido de una Ju, como si fuera una J de las lenguas tradicionales. Tomo la U de Jufu y tiene una fonética que es la unión de una E con una O. En el griego, la letra U se transcribe como la E con una O. Luego del nombre Jufu tomo la F, que en el idioma griego la F es una P con una H. Y luego, en el Egipto faraónico, todas las palabras terminadas con una U son plurales. Entonces los griegos, al saber que era un plural, le colocaron una S. Y la palabra Jufu me queda traducida en griego como Keops. Mirando libros que tienen que ver con la traducción de jeroglíficos egipcios, este equipo de trabajo ha llegado a la conclusión de que Jufu significa 4 escaleras. Quiere decir que en el nombre de entronización de Keops ya se sabía que él iba a construir como algo para la posteridad esta hermosa pirámide que presenta una escalera hacia cada uno de los puntos cardinales. Esta teoría es tan simple que es rechazada por la mitad de la comunidad científica. Una parte de la comunidad científica la aprueba y otra parte de la comunidad científica la rechaza. De todos modos, nosotros como científicos sabemos que es muy difícil aceptar la ruptura de un paradigma. Durante cientos y cientos de años nos dijeron que estaba hecho desde abajo y hacia arriba, y ahora de repente esto que parece tan simple
golpea al mundo de la ciencia. Nosotros somos argentinos, vivimos muy al sur de América, y entonces daría la sensación de que no estamos en contacto con aquellos egiptólogos que sí bregaron por una egiptología sana y que se encuentran en los países del primer mundo. Sin embargo, nosotros le pedimos a toda la comunidad científica y a la comunidad de los seguidores de estos temas que nos den, aunque más no sea, la oportunidad de pensar que tal vez esta teoría esté más cerca de la verdad que cualquier otra. Muchas gracias.